están? Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Cámara de Diputados, particularmente la Comisión de Hacienda, se encuentra analizando el proyecto de reajuste para el sector público. Una discusión, un debate que ha estado marcado también por indicaciones del Ejecutivo respecto al tema de las ISAPRES y la prima GES, la crisis que tiene justamente el sector privado de salud. Vamos a conversar acerca de este tema con los diputados Alexis Sepúlveda y Guillermo Ramírez. Todo ello después de revisar la siguiente nota. La Comisión de Hacienda de la Cámara respaldó en general el proyecto de reajuste del sector público a contar del 1 de diciembre de 2023. La iniciativa contempla un reajuste general de 4,3% a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones o no imponibles a las y los trabajadores del sector público. Pese a que el incremento salarial fue respaldado unánimemente, persisten en el proyecto varios puntos que generan controversia. Estos dicen relación con las condiciones salariales de los trabajadores de los servicios de educación pública SLEP y principalmente con la incorporación al texto del indicador de costos de la salud, que busca mitigar los efectos que para las ISAPRES genera el fallo GES. En concreto, el Ejecutivo propone adelantar el procedimiento para fijar el indicador de costos de la salud, índice que es calculado todos los años por la Superintendencia de Salud para definir cuáles son los reajustes de precios que pueden hacer las ISAPRES. Esta medida generó críticas entre los parlamentarios, quienes solicitaron en algunos casos más tiempo para debatir e incluso en otros la separación de la discusión vía proyectos distintos, lo que no fue acogido por el gobierno. Bueno, y teníamos ahí los antecedentes de la nota introductoria. Vamos a conversar ahora acerca del tema con el diputado Alexis Sepúlveda, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, conversemos acerca de este tema. Es un proyecto que obviamente año a año lo discute el Parlamento. La importancia que tiene es indiscutible, tiene que ver con esta mejora salarial, este reajuste para los trabajadores del sector público, que desde el punto de vista específico del reajuste en sí, parece ir bastante bien encaminado. Bueno, sí, se llegó a un acuerdo hace días atrás con la mesa del sector público, no solamente con la ANEP, porque también ahí ha habido una larga discusión si la ANEP logra representar a todos los actores que se han involucrado en este reajuste, pero se constituyó una mesa que por lo tanto permite tener un amplio margen de adhesión, digamos, a este acuerdo, con la excepción de las universidades públicas. Hay que decirlo, que ellos no firmaron el documento y están todavía ahí planteando un tema que les complica, pero en general es un proyecto que en el ámbito del reajuste, digamos, está acotado. En la discusión se ha comprometido el Ejecutivo ya, ha ingresado la indicación para poder complementar un planteamiento adicional a la firma del acuerdo, que es la proyección de una inflación mayor a la que eventualmente se trabajó en el acuerdo inicial en torno al 4,3% de reajuste. Y bueno, si la inflación acumulada supera el 3,8% a abril del próximo año, eventualmente habrá un crecimiento, un delta de un 0,5%, por lo tanto podría, porque no sabemos cuál va a ser el resultado de la inflación, se podría llegar a un 4,8%. Esto es un tema relevante, hay que decirlo a la gente, porque muchas veces, y uno también lo escucha de parlamentarios, ¿no?, de por qué estos temas de reajuste, poco menos que el mercado se regule solo o el sistema se regule solo. La verdad es que lo que hace el reajuste finalmente es impedir, ¿no?, que el trabajador público pierda ingresos, porque al tener una inflación que no la contemplamos en el reajuste, claramente hay una pérdida del poder adquisitivo, y lo que busca este proyecto obviamente que eso no se produzca. Estamos en una situación compleja en lo económico como el país, no está fácil, evidentemente, pero no podemos pedirle a los trabajadores públicos que sean ellos quienes paguen esto, y obviamente queremos que tengan un reajuste que permita cubrir, por lo menos como piso, las alzas de los precios de los productos. Sí, en ese sentido, diputado, bueno, siempre se pregunta lo mismo también cuando hay, por ejemplo, los debates sobre el salario mínimo. Si los montos son los adecuados, si se pudiese apuntar un poco más arriba. Es una pregunta que siempre es recurrente. Claro, en los argumentos el ministro de Hacienda en la comisión señalaba que no estamos en el escenario del año pasado. Estamos eventualmente un poco mejor y saliendo lentamente, pero saliendo o con perspectivas mejores para futuro todavía. A su entender, ¿es atendible esto? ¿Se podía haber hecho quizá un poco más?
o la restricción también tampoco se puede, digamos, entregar más para no caer en una insolvencia futuro? Bueno, todos quisiéramos más, sin duda. Eso es, yo diría que, bueno, tengo unas dudas. No sé si de manera transversal, pero yo creo que mayoritariamente todo el Parlamento quisiera, y yo creo que el Ejecutivo también, y todo gobierno quisiera obviamente mejorar las condiciones de los trabajadores públicos. Eso es indudable, pero evidentemente uno lo tiene que hacer con la responsabilidad que significa. Estamos en una transición, yo diría, de un escenario económico interno complejo, inducido por el escenario internacional. Necesitamos reactivar nuestra economía, necesitamos además mayor recaudación, porque al final esto hay que pagarlo, ¿no? No se trata de colocar una cifra y pararse en el estrado y recibir los aplausos y después no tener, el Estado no tener los recursos necesarios para poder solventar estos incrementos. Por lo tanto, la responsabilidad tiene que, el interés de poder mejorar las condiciones de nuestros trabajadores públicos va también amarrada con la responsabilidad. Yo creo que estamos en un punto intermedio, nos hubiera gustado más, que duda cae, pero finalmente se llegó a un acuerdo entre el Ejecutivo, los trabajadores y nosotros. Obviamente lo vamos a refrendar en la discusión en la Comisión de Hacienda y esperamos también en la sala. Claro, usted menciona este acuerdo, un acuerdo que fue prácticamente unánime. Hay algunas diferencias, como lo comentaba usted mismo al principio, respecto a trabajadores de las universidades del Estado y todo ello, pero la mayoría de las organizaciones que están en la mesa del sector público lo suscribieron con el Ejecutivo y parecía que esto iba a avanzar bastante rápido, que iba a ser expedita la tramitación. Pero temas adicionales que se incluyeron, sobre todo en materia de ISAPRES, han complicado todo, diputado. Sí, bueno, este es un proyecto que misceláneo, como le decimos nosotros, ¿no? Que incorpora no solamente el tema de la ISAPRES, sino que además incorpora una gran cantidad de articulados vinculados a la discusión de la ley de presupuesto reciente, de temas que producto de las conversaciones, de las negociaciones, de la reacción de indicaciones que se concordaron para poder avanzar en esto, del mismo protocolo de acuerdo, claro, tanto en el conjunto de la oposición como del oficialismo, muchas veces no quedaron escritas finamente y en algunos casos hubo omisiones de cosas que obviamente se han detectado y que son necesarias para poder implementar la misma ley de presupuesto que aprobamos mayoritariamente. También hay algunos temas relacionados con los SLEP y por cierto está también esto vinculado al tema de la ISAPRE. Obviamente un proyecto que no es solamente de reajuste, sino que un proyecto que viene a resolver muchos aspectos que están ahí urgentes, pendientes, sin duda. En una tramitación hay que explicarlo porque pareciera de loco, digamos, a lo mejor la decisión que ha tomado el Ejecutivo, que es compleja, que no es compartida por todos. Nosotros sabemos que tiene una complejidad. Pero la discusión de la ley de reajuste permite tener tiempos más acotados para resolver esto, colocando la presión, obviamente, de la misma presión que se ejerce para tener el reajuste del sector público. Tenemos un tiempo acotado, no podemos pasarnos 3-4 meses más, tenemos que esto resolverlo en las próximas semanas. Y eso establece una presión adicional. Uno diría, bueno, ¿y por qué no vieron los ISAPRES en un proyecto aparte? Porque efectivamente la urgencia que se requiere para poder atender lo que eventualmente podría suceder con el sistema privado de salud, que también es un tema atendible, hizo que el Ejecutivo tomara este camino para poder resolver esos aspectos de manera puntual. Después se tendrán que resolver algunos aspectos de fondo en algún proyecto de ley, pero la ley corta, solamente como dato, la ley corta que tiene una urgencia lleva, no sé, 5 o 6 meses. Entonces también algunos dicen, oye, pero ¿por qué esto va aquí? Bueno, porque la historia del trabajo legislativo en el Congreso muchas veces toma más tiempo del que uno espera y, por cierto, en este caso, de algunos aspectos que se están solucionando, se busca avanzar con rapidez para llegar a tiempo con la solución y no llegar tarde, digamos. Sí, en ese sentido, después de la aprobación en general, los trabajadores del sector público, los voceros de las organizaciones presentes en la comisión, plantearon públicamente o hicieron el llamado público al Ejecutivo a retirar el punto de las ISAPRES del proyecto en sí para poder tramitar lo antes posible el reajuste. Pero es muy complejo hacerlo. O sea, técnicamente se puede, pero entraríamos en un segundo problema. Claro, no, mira, o sea, habría que retirar el actual proyecto e ingresar 2 proyectos, por lo pronto, como efecto práctico, digo yo. Pero claro, eso también hay que señalarlo, el tema de la ISAPRE y los fallos recientes y la situación en la cual se encuentra el sistema de salud privado, que si bien acoge a aproximadamente un 30% de la población, no es un tema menor. Y obviamente requiere una solución y una certeza urgente, porque si no vamos a tener problemas gruesos en la industria, y eso nadie lo quiere, responsablemente nadie lo puede permitir. Y por eso se ha buscado esto de mezclarlo, porque la presión del tiempo
para que salga el reajuste público obliga a que todo el resto se vote. Puede que se rechacen algunas de las normas. Yo lo que digo es que en términos prácticos entiendo la estrategia del Ejecutivo. Puede que no la comparta de haberlo mezclado, pero la entiendo. Lo que no necesariamente significa que estoy de acuerdo también con las indicaciones o con el articulado en torno al tema ISAPRES que han ingresado. Esa es otra discusión que la vamos a tener, obviamente espero en una sesión aparte. Vamos a despachar y ya estamos aprobando el articulado que tiene que ver con el reajuste propiamente tal. Eso va a salir, no va a tener ningún problema. Va a estar esperando obviamente hasta el lunes de que se termine la tramitación completa del proyecto y principalmente el tema de la ISAPRES, que obviamente aparece como el más complejo. Pero en términos de tiempo, para bien o para mal, no lo digo para el reajuste porque eso está medianamente garantizado, hay una transversabilidad de apoyo en la comisión y entiendo que en el Congreso. Para bien o para mal, para el texto de la ISAPRES, yo diría que el proyecto va a caminar en los tiempos que está pensado, porque si no, no podríamos llegar con el reajuste al sector público a tiempo. Sí, para ir cerrando, porque nos está pillando el tiempo, diputado, ¿se hizo bien entonces en otorgar varios días a la discusión dentro de la comisión? Porque inicialmente se había convocado para votar todo en un solo día. ¿Eso hubiera significado el rechazo del proyecto? Así como... O sea, era complejo, o sea, yo entiendo el apuro del Ejecutivo, pero hay un dicho vinculado a Napoleón, parece, que vísteme despacio que tengo prisa. Y por lo tanto, obviamente uno entiende la urgencia del Ejecutivo, pero son temas no menores, no se pueden discutir en una pasada sin ver el detalle, conocer las opiniones de expertos también en el tema, y obviamente los temas de ISAPRES son casi un proyecto en sí mismo. Y por lo tanto lo que planteamos es de toda lógica que lo viéramos en una sesión completa de Hacienda para poder despejar todas las dudas y obviamente cada cual tendrá que tomar su decisión. Entiendo la estrategia del Ejecutivo en términos de apurar el trámite legislativo tanto de las indicaciones que son necesarias para implementar la ley de presupuesto 2024. O sea, ahí hay hartos aspectos que quedaron inconclusos, que son propios de una negociación que tuvimos hasta tarde. Yo integré la comisión mixta junto a los senadores designados para tal efecto y los diputados para tal efecto. Entonces, claro, tenemos una urgencia, esperamos sacar todo bien, veremos qué es lo que nos dice la discusión en el tema de ISAPRES. Este es un tema en desarrollo, entiendo la estrategia, pero lo que sí tengo claro es que no vamos a retrasar el proyecto de reajuste al sector público, vamos a estar a tiempo, ese es el compromiso. Además, esa es la responsabilidad que todos tenemos en la comisión, pero sí quisimos darnos un tiempo razonable para estudiar otros aspectos que son complejos y que son de un alto interés de la ciudadanía. Perfecto, diputado Alexis Sepúlveda, agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. No, muchas gracias a ti y a todos quienes nos están viendo en este momento. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad los seguimos revisando acá en Puntos de Vista. Y nosotros seguimos revisando este tema. Es momento de conversar ahora con el diputado Guillermo Ramírez, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar aquí con nosotros en Puntos de Vista. Al revés, muchas gracias por la invitación. Diputado, analicemos este tema porque, claro, es una situación que desde el punto de vista legislativo siempre es muy bienvenida por los trabajadores y, por qué no decirlo, necesaria también, porque estamos hablando de un incremento salarial que se hace básicamente en virtud del cálculo de la inflación del año anterior o del año precedente. Sin embargo, en esta temporada o esta discusión en particular está matizado por otros aspectos que han complicado de cierta manera lo que se preveía una discusión relativamente expedita. Sí, se ha hecho costumbre en los últimos años que en la discusión sobre el reajuste del sector público se introduce en el proyecto de ley una serie de cosas que generalmente tienen que ver con errores, omisiones, acuerdos posteriores a la ley de presupuesto. La ley de presupuesto siempre se termina de tramitar la última semana de noviembre. En diciembre es cuando se discute el reajuste del sector público. Entonces siempre termina transformándose en una ley miscelánea porque empiezan a corregirse cosas o agregarse cosas acordadas dentro de la ley de presupuesto. Este año, por supuesto que esto está muy teñido con la indicación que introdujo el gobierno para el reajuste del ICSA, que es básicamente lo que le permite a las ISAPRES ir también reajustando sus precios antes de tiempo. Y bueno, esa va a ser una discusión muy dura que vamos a tener a partir de este lunes, porque la verdad es que hasta ahora solamente hemos discutido en la comisión los temas relativos propiamente tales al reajuste del sector público.
pero estos temas un poquito más difíciles, como el tema del teletrabajo o el tema del ICSA, se dejan para la sesión del lunes. Ahora, diputado, pero claro, usted lo mencionaba recién, las últimas leyes de presupuesto han tenido estos complementos donde se viene a corregir o adecuar ciertos aspectos que se establecen en los protocolos durante la ley de presupuesto o correcciones posteriores. Pero eso es más o menos dentro de lo esperado. Sí. El tema de las ISAPRES parece ser absolutamente diferente. ¿Está bien haberlo tramitado en esta ley? ¿Se debió haber incluido, por ejemplo, en la ley corta de ISAPRES que está en el Senado? ¿Se debió haber buscado otra alternativa? Mira, el problema es el siguiente. De acuerdo a las cifras que hemos ido conociendo, como a partir de este mes se tiene que reducir la prima GES, las ISAPRES van a tener un menor ingreso a partir de este mes del 12%. Eso significa en castellano que van a haber algunas ISAPRES, o todas, operando bajo su línea de flotación, es decir, van a recibir menos plata de la que gastan. ¿Y en qué gastan las ISAPRES? En más de un 90% en prestaciones. No es que gasten en salarios de trabajadores, sino que en las prestaciones para sus afiliados. Y por lo tanto es inminente, de acuerdo a las cifras que el gobierno también maneja, que las ISAPRES empiecen a quebrar. Y si quiebran las ISAPRES, van a quebrar también las clínicas, vamos a tener unas listas de espera aún mayores en el sector público, van a colapsar esos hospitales. Entonces aquí, si quiebran las ISAPRES, todos perdemos, no gana nadie. De hecho, ya en algunos lugares, en regiones particularmente, pero también en Santiago, se han cerrado centros de salud privados que eran de las ISAPRES o tenían convenios con ISAPRES que han sido cancelados por efecto de esta falta de recursos y de financiamiento, y eso al final a quién afecta, a las personas que concurrían a esos centros de salud. Entonces, en vista que hay una urgencia, como se estima que la ley corta de ISAPRES va a salir del Senado en enero y va a salir de la Cámara de Diputados en abril, la pregunta del millón es, ¿y subsisten las ISAPRES hasta abril? ¿Van a ser capaces de sobrevivir hasta abril o van a caer en quiebra? Estamos hablando de que las ISAPRES no son como cualquier otra empresa, están altamente reguladas, tienen que tener niveles de liquidez que la ley les exige, hay una superintendencia que las fiscaliza y por lo tanto no es que las ISAPRES aguanten lo que quieran o lo que puedan, sino que hay ciertas cosas que se gatillan por ley que pueden obligar a su inicio de proceso de quiebra. Entonces, la pregunta es, ¿llegamos? Aparentemente no, y por eso el gobierno ha decidido enviar esta indicación. Ahora, y para cerrar, nosotros la vamos a apoyar en la medida que se produzcan dos condiciones. La primera, que esto no signifique retrasar la ley corta, porque esto es una aspirina, pero no soluciona el problema, lo que vamos a ver ahora con el ICSA. Y la segunda condición es que sea un acuerdo transversal. O sea, acá no puede ser que el gobierno proponga algo y sus parlamentarios lo voten en contra. Tiene que ser algo que estemos todos de acuerdo que es algo necesario e importante hacer para que millones de chilenos puedan seguir recibiendo sus atenciones de salud y no se vean ellos perjudicados finalmente por una eventual quiebra de la ISAPRES. O sea, más allá de que desde el punto de vista de fondo, de las consideraciones políticas, podríamos decir, ustedes como sector han estado obviamente reticentes a las propuestas del gobierno en materia de ISAPRES y en materia de ley corta o de cómo se ha manejado el tema en general. En esta oportunidad parece que no había otra salida que incluirlo dentro del proyecto de reajuste. De acuerdo al gobierno, no hay otra alternativa, son ellos los que introdujeron la indicación. Nosotros entendemos el espíritu de esto, que es darle tiempo a las ISAPRES para que no quiebren y así sacar la ley corta. Esa es la lógica del gobierno. Y en la lógica a mí, en lo personal, me parece correcta. Pero si esto va a significar que de nuevo se va a ralentizar la tramitación de la ley corta, que se está discutiendo desde mayo en el Senado, entonces al final el objetivo buscado no va a servir para nada. Sí, el objetivo es sobrevivir hasta abril para que en abril salga despachada la ley corta. Si esto genera un relajo en los senadores y va a seguir dilatándose el asunto, entonces no va a haber servido de nada el tema del ICSA. Por lo mismo, una de las condiciones es que esto implique cumplir con los plazos de la ley corta, y que implique, además, insisto, un acuerdo transversal, porque el gobierno ya ha aprobado muchos proyectos de ley con nuestros votos a favor, pero con los votos de la izquierda en contra, sobre todo en temas de seguridad. Y nosotros no queremos que eso sea también la tónica en materia de salud. O sea, el gobierno no puede tener esta bipolaridad de que el Ejecutivo dice una cosa y sus parlamentarios dicen otra. Nosotros en esta materia tenemos que ser capaces de llegar a acuerdo porque es un tema muy polémico y porque es un tema que, si logramos hacer estas cosas de acuerdo, con acuerdos, se le da más certeza y estabilidad a los chilenos que están en el sistema.
Y ahora, respecto al tema específico, diputado, del reajuste, este 4,3% que eventualmente podría ser, lo dijo el ministro, un 4,8% si es que los próximos meses nos entregan nuevas sorpresas en materia inflacionaria. ¿Comparte la cifra? Mire, Perdón, porque los trabajadores siempre piden más, pero hay un techo que el Estado tiene respecto de la cantidad de recursos que puede gastar o no. Sí, yo creo que el manejo económico de este gobierno ha sido malo. Creo que las reformas en materia económica que han presentado son malas. Creo que las medidas que han anunciado, como este superministerio, supraministerio en materia de inversión, es una mala idea. Yo he criticado mucho al gobierno en muchas cosas. La reforma tributaria era espantosamente mala. Y los resultados los estamos viendo. No hay crecimiento, el empleo ha caído 12 meses consecutivos, no hay inversión, en fin. Pero yo le reconozco una cosa al gobierno. Una, en materia económica, que nobleza obliga lo han hecho bien, que han sido responsables fiscalmente. No han caído en la tentación de gastar más de lo que hay, no se han comportado en esta materia como los gobiernos populistas de izquierda que vemos en Latinoamérica, y mientras el gobierno siga siendo fiscalmente responsable, este tipo de cosas, que al final se trata simplemente de responsabilidad fiscal, las vamos a ir apoyando. Cuando el gobierno, si en algún minuto el gobierno deja de ser responsable fiscalmente, bueno, nuestra actitud va a ser otra. Pero al menos en esta materia, nobleza obliga, el gobierno ha sido responsable. En lo demás, en temas de inversión, crecimiento, empleo, las reformas que ha presentado como la tributaria lo han hecho muy mal. Pero acá no, y por lo tanto nosotros confiamos en que en virtud de esa responsabilidad fiscal que han tenido, esta cifra es razonable y el gobierno va a ser capaz de abordarla sin generarle un daño al fisco. Perfecto, diputado Guillermo Ramírez, le agradecemos de haber conversado hoy con nosotros aquí en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ti. La conversación, el diálogo, la contingencia, los temas de actualidad los revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Siga en sintonía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.